contentísimo con esta nueva producción que es producida por mí. Han pasado 5 años desde aquella madrugada que estremeció a Puerto Rico, y cuando todos creían que el silencio sería definitivo, Kisha Rojas aparece hoy con una revelación que sacude todo lo que pensábamos saber. La última frase que Tito Rojas le dijo no fue casualidad, sino una señal que ella ocultó por miedo a desatar un escándalo. ¿Fue un presentimiento, una despedida disfrazada, o el aviso que nadie quiso escuchar? Quédate hasta el final y comenta 1, si quieres conocer la verdad completa. Kisha Rojas respira hondo antes de continuar, y en esa pausa casi imperceptible se siente el peso de 5 años de silencio. Un silencio que no fue casual, sino una coraza levantada para sobrevivir. Durante todo este tiempo, mientras el mundo lloraba al gallo salsero, ella se escondía del ruido, de las cámaras, de los rumores que se multiplicaban sin piedad. Lo que nadie sabía era que cada titular la hería como una puñalada, porque detrás del ídolo había un padre, y detrás de la hija había una mujer completamente rota. Kisha recuerda que la madrugada del 26 de diciembre de 2020 cambió su vida para siempre, no por la noticia de la muerte, sino por la forma en que ocurrió, abrupta, brutal, como un portazo del destino. Cuando recibió la llamada estaba lejos, distraída, convencida de que sería otra broma de la época navideña. Pero en segundos, entendió que su mundo se había derrumbado. No pudo llegar a tiempo, no pudo verlo, no pudo despedirse, y esa herida se convirtió en una cadena que la acompañó día tras día. Mientras Puerto Rico se paralizaba, mientras los fanáticos llenaban las redes con lágrimas y canciones, mientras los medios repetían imágenes del cuerpo siendo trasladado, Kisha vivía un duelo en la sombra, tratando de comprender cómo un hombre que horas antes reía con su familia podía desaparecer sin dejar rastro más que un eco de su voz. Esa noche, según ella, hubo señales que únicamente ahora se atreve a mencionar. Tito estaba más tranquilo de lo habitual, como si su alma supiera algo que su cuerpo no alcanzaba a decir. Tenía una mirada distinta, profunda, casi melancólica, y cuando se despidió lo hizo con una ternura que la confundió, porque no era común que él, tan fuerte, tan enérgico, se detuviera a decir «te quiero» sin motivo. Con esa frase clavada en el pecho, Kisha enfrentó una tormenta mediática que no dio tregua. Teorías absurdas sobre supuestas enfermedades ocultas, insinuaciones dañinas de recaídas, comentarios hirientes sobre la familia. Cada rumor se convertía en un peso más que la obligaba a retraerse, a callar, porque hablar significaba revivir la muerte una y otra vez, explicar lo inexplicable, justificar que su dolor también necesitaba espacio. Por eso desapareció, no por conflictos, no por orgullo, sino porque abrir la boca era revivir el trauma. Su luto, profundamente íntimo, fue incomprendido por muchos. En esos primeros meses, recuerda que no salía de casa, que apagaba las luces por miedo a ver una foto suya y quebrarse, que dormía con el teléfono en silencio para no escuchar preguntas que no tenía fuerzas para contestar. La gente la detuvo en la calle cientos de veces, no para lastimarla, sino para recordarle quién había sido su padre, pero cada «tu papá» era grande. Era un golpe contra una herida que aún sangraba. Ella debía ser fuerte para todos, menos para sí misma. Y entonces llegó lo peor: enfrentar sus propias culpas. Kisha confesó que se castigó durante meses con pensamientos imposibles, preguntándose si pudo haber hecho más, si debió haber ido con él aquella noche, si debió haber notado algún signo que anunciara lo inevitable, un dolor que solo quienes han perdido a alguien de manera súbita pueden comprender. Intentó refugiarse en el trabajo, retomando pequeñas producciones culturales en 2021. Pero cada canción, cada comentario, cada mirada ajena la hacía regresar al mismo punto: el vacío. Incluso el simple sonido de un tambor de salsa le deformaba la respiración. Por eso rechazó invitaciones a homenajes, porque sabía que se derrumbaría frente a todos, y no quería que el país fuera testigo de su vulnerabilidad. Sin embargo,
Hubo un momento que marcó el giro de su vida: entrar al estudio personal de su padre. Ese espacio congelado en el tiempo era un santuario y un infierno al mismo tiempo. Durante meses no pudo cruzar esa puerta, hasta que un día, acompañada de su madre, reunió valor. Al entrar, el silencio fue ensordecedor. El olor a madera, a discos viejos, a vida interrumpida la golpeó con una fuerza indescriptible. Todo estaba ahí: el micrófono con el que grabó clásicos, las partituras garabateadas con prisa, las fotos con Celia Cruz y Rubén Blades, los trofeos cubiertos de polvo, cada objeto convertido en un recordatorio de la grandeza que alguna vez caminó por ese cuarto. Y entonces lo vio. Un cuaderno pequeño, desgastado, escondido entre partituras. Lo abrió con manos temblorosas y encontró frases inconclusas, letras incompletas, pensamientos sueltos. En una de las páginas había una línea subrayada con fuerza: si algún día no vuelvo, no llores, canta por mí. Esa frase, dice, le partió el alma. Era como si su padre hubiese dejado un mensaje para el futuro, un puente para cuando ella estuviera lista, un permiso para sanar. En ese instante comprendió que su silencio ya no era protección, sino una prisión. A partir de ahí, empezó un proceso lento y doloroso de reconstrucción. Se permitió llorar, pero también permitirse sonreír cuando escuchaba sus canciones. Se aferró a su hija, que heredó la voz del abuelo y que, sin saberlo, se convirtió en su faro. Y poco a poco, el amor del pueblo, ese amor inmenso que durante años sintió como un peso insoportable, se transformó en consuelo. Hoy, al romper su silencio, Kisha no solo está contando la verdad, está cerrando un ciclo. Pero lo que revelará después, sobre la última conversación, sobre la carga del apellido, sobre el legado que ahora protege, promete cambiar la forma en que el mundo recuerda al gallo salsero. Y eso apenas comienza. Kisha continúa su relato con la voz más firme, aunque todavía cargada de emoción, y explica que romper su silencio no significa haber sanado por completo, sino haber entendido que callar ya no la protegía. En esta tercera parte de su historia, revela lo que nunca antes se atrevió a contar: el peso real de ser la hija del gallo, una identidad que para muchos sonaba gloriosa, pero que para ella se convirtió en un laberinto emocional del que tardó años en escapar. Desde niña, recuerda, acompañaba a Tito en giras, ensayos, viajes improvisados y presentaciones sorpresa. Mientras el público veía al ídolo, ella veía al hombre detrás del mito, un padre cariñoso, exigente, disciplinado, a veces terco, otras veces profundamente sensible. Tito confiaba en ella más que en nadie, y esa confianza se transformó con los años en una responsabilidad enorme. La llamaba para todo, desde coordinar asuntos personales hasta revisarle la agenda. «Tú sabes cómo soy, hija», repetía él, y ella sonreía, porque entendía que ser su mano derecha era también una forma de estar más cerca de él. Esa relación tan especial fue la que volvió su muerte aún más devastadora. Después del funeral, mientras el país entero lloraba, Kisha sintió que ya no podía existir por sí misma. Cada persona que la abordaba en la calle llevaba la misma frase: «Tu papá era un grande». Aunque el mensaje siempre era dulce, la frase se le clavaba como una aguja, recordándole que su padre no era solo suyo, sino de todos, que su duelo privado quedaba atrapado bajo un duelo colectivo imposible de manejar. A veces, en el supermercado o en la gasolinera, alguien se le acercaba con lágrimas en los ojos, y ella, sin querer parecer fría, debía consolar a desconocidos cuando ni siquiera podía consolarse a sí misma. Fue entonces cuando decidió desaparecer. Durante meses evitó cualquier evento relacionado con su padre, no porque no lo amara, sino porque el simple sonido del nombre Tito Rojas la hacía temblar. Recibía invitaciones para homenajes, entrevistas, documentales, pero las rechazaba todas. No podía enfrentarse a un micrófono sin sentir que se derrumbaría frente al mundo.
Algunos interpretaron su ausencia como distanciamiento familiar o indiferencia, pero nada más lejos de la realidad. Su silencio era un grito interno que nadie podía escuchar. Lo que muy pocos saben es que, durante ese periodo, incluso la música le dolía. Poner un disco de su padre era como abrir una herida fresca. Por eso, durante un tiempo, decidió no escuchar ninguna de sus canciones. Vivía rodeada de recuerdos, pero los evitaba, temiendo que la nostalgia se volviera insoportable. Sin embargo, su hija, la nieta de Tito, se convirtió sin querer en la luz que la guió de regreso. La niña, con apenas unos años, comenzó a cantar fragmentos de las canciones del abuelo. A veces lo hacía sin darse cuenta, tarareando mientras jugaba. Otras veces, de manera más consciente, repitiendo versos que había escuchado en videos antiguos. Una noche, Keisha la escuchó cantar Siempre seré, con una ternura que le quebró la voz. En ese momento entendió que el legado de su padre no había muerto y que la música, lejos de destruirla, podría convertirse en un puente hacia la sanación. A partir de esa pequeña chispa, surgió una transformación profunda. Keisha empezó a permitir que los recuerdos regresaran, no como cuchilladas, sino como abrazos. Volvió a mirar fotos, a abrir cajas guardadas, a leer cartas de fanáticos que su padre había conservado durante décadas. Cada carta hablaba del impacto que Tito había tenido en miles de vidas. Parejas reconciliadas gracias a una canción, personas que superaron momentos difíciles gracias a sus letras, jóvenes que descubrieron su vocación musical al escucharlo por primera vez. Keisha comprendió algo que le costó aceptar. Su padre no solo le pertenecía a ella, sino a todo un país, a todo un género, a todo un mundo. Y en lugar de sentirlo como un peso, decidió verlo como un regalo. Fue también en ese proceso que comenzó a notar señales emocionales que la llevaron a replantearse su relación con el pasado. En ocasiones, mientras manejaba sola, de repente una canción de Tito sonaba en la radio, justo cuando ella pensaba en él. En otras, durante amaneceres tranquilos, escuchaba el canto de un gallo y sentía un nudo en la garganta, como si su padre la acompañara en silencio. No eran hechos sobrenaturales, sino la forma en que el duelo se transformaba en presencia. Con el tiempo, esa presencia dejó de doler y empezó a dar fuerza. Así, paso a paso, Keisha dejó de huir. Recuperó la seguridad que un día pensó perdida y asumió que tenía un papel que cumplir, un rol que no pidió pero que la vida le entregó: ser guardiana del legado del gallo salsero. No por obligación, sino por amor. Porque, aunque su padre ya no estaba físicamente, la música seguía siendo un hilo que los mantenía unidos. Y en esta parte de su historia, Keisha finalmente revela que romper el silencio no es el final del camino. Es apenas el primer paso de una misión más grande, una misión que la llevará a enfrentar verdades que nunca antes había dicho en público, y que cambiarán para siempre la forma en que se recuerda a Tito Rojas. En esta cuarta parte de su confesión, Keisha decide adentrarse en uno de los capítulos más dolorosos y a la vez más determinantes de todo su proceso: el peso emocional de la última noche de su padre. Un episodio que durante años prefirió guardar en silencio porque temía que sus palabras fueran malinterpretadas o convertidas en morbo. Ahora, con una serenidad nueva, se atreve a contar cada detalle tal como lo vivió y cómo lo reconstruyó con el tiempo. Aquella noche del 25 de diciembre de 2020, después de una cena familiar sencilla y cálida, como siempre le gustaba celebrar a Tito las festividades navideñas, todo parecía normal. Había música, risas, bromas de madrugada. Una alegría tranquila que contrastaba con el cansancio que él había acumulado por semanas. Para muchos era una noche más, pero para Keisha, después de años de reflexión, esa noche tenía un aura distinta, casi premonitoria. Tito se veía feliz, sí, pero también más pensativo de lo habitual. Había momentos en los que se quedaba observando a su familia con una mirada larga, profunda, como si quisiera guardar cada gesto en la memoria. Se recostaba en la silla, respiraba hondo
y sonreía sin que nadie le dijera nada. En aquel entonces, nadie lo notó, pero hoy Keisha está convencida de que algo dentro de él presentía un cambio inminente. Cuando decidió marcharse alrededor de la 1 de la madrugada, todo parecía habitual. Un abrazo, un chiste rápido, la promesa de verse al día siguiente. Pero Keisha recuerda con claridad que en su voz había un matiz emocional extraño, suave, vulnerable. Minutos antes de partir, él la miró con una ternura casi desconcertante y pronunció esas 3 palabras que ella tardó años en comprender. «Te quiero, hija». No había contexto, no había razón para decirlo, no había conversación previa que lo motivara. Fue un gesto espontáneo, sincero, casi urgente. Durante mucho tiempo, esa frase la persiguió como una sombra. ¿Había sido un simple impulso afectuoso o un presentimiento del alma? Los días siguientes le dieron la respuesta más dura. Fue la última vez que lo escuchó con vida. La madrugada en que recibió la llamada, describe, fue una sensación que no desea a nadie. Estaba lejos. El teléfono vibró una vez, luego otra, y de pronto el silencio se volvió insoportable. Cuando respondió, la voz al otro lado era confusa, temblorosa, mezclada con gritos y ruido de fondo. Solo alcanzó a escuchar su nombre y luego la frase que la quebró por dentro. «Tito». Cayó. En ese instante supo que algo irreparable había ocurrido. Intentó buscar más información, pero cada palabra era un golpe. Existen momentos en la vida en los que el cuerpo reacciona antes que la mente, y ella describe que sintió un frío recorriendo su columna, un presentimiento tan fuerte que le cortó la respiración. No sabía todavía la magnitud del desastre, pero su corazón ya estaba llorando. Las horas que siguieron fueron confusas, llenas de versiones contradictorias, llamadas desesperadas, mensajes interrumpidos. La familia intentaba asimilar lo que pasaba mientras los medios, como depredadores del dolor ajeno, comenzaban a difundir titulares antes incluso de que ellos tuvieran confirmación oficial. Esa voracidad mediática, recuerda Keisha, fue una de las razones principales por las que decidió desaparecer. Mientras su familia intentaba reanimarlo camino al hospital, los reporteros ya estaban buscando la historia. Mientras su madre y sus hermanas lloraban sin poder articular una frase, los programas de espectáculos especulaban sobre supuestos excesos, enfermedades ocultas o tensiones familiares inexistentes. Era una crueldad disfrazada de información. Ese contraste entre el dolor real y la voracidad pública marcó un antes y un después en su vida. Sin embargo, lo más devastador llegó cuando finalmente recibió la confirmación oficial. No recuerda exactamente cómo reaccionó, solo que su cuerpo se desplomó como si el suelo hubiera desaparecido. A partir de ese momento, todo se volvió un torbellino. El traslado del cuerpo, las decisiones urgentes, la avalancha de mensajes, la responsabilidad de anunciarlo públicamente, el funeral transmitido en vivo, los miles de fanáticos llorando en las calles. Y en medio de toda esa multitud, ella estaba sola consigo misma, repitiendo una y otra vez la última frase de su padre, preguntándose si él había sentido algo, si había querido decirle más, si ese «te quiero» había sido una despedida disfrazada. Durante meses evitó hablar del tema porque temía que la gente transformara esa frase en una historia mística o sensacionalista. No quería que la despedida de su padre se convirtiera en un titular barato. Por eso calló. Por eso guardó silencio durante 5 años. Pero hoy confiesa que esa frase, lejos de atormentarla, se convirtió en su mayor tesoro emocional. La repite cada vez que necesita fuerza y siente que, de alguna manera inexplicable, su padre le habría dejado esa última semilla de amor para que pudiera sobrevivir a lo que vendría después. Esta verdad, oculta durante años por miedo al juicio público, es apenas una parte de lo que Keisha está lista para revelar. Porque en los próximos capítulos, explica, todavía faltan por contar los secretos del estudio privado, las cartas nunca enviadas,
los rumores que jamás respondió y la batalla emocional que vivió para reconciliarse con la memoria de su padre. Lo que sigue promete revelar las sombras, las luces y los silencios más profundos de una familia marcada por la grandeza y por una ausencia que nunca dejó de doler. En esta quinta parte de su relato, Keisha decide enfrentar uno de los capítulos más complejos y dolorosos que la rodearon después de la muerte de su padre. El mundo de rumores, especulaciones y ataques mediáticos que se desató como una tormenta sobre su familia. Durante años, este fue el tema que más evitó mencionar, no porque no tuviera la verdad, sino porque hablar de ello significaba revivir heridas que aún ardían. Pero ahora, con una fortaleza que no tenía antes, se atreve a contarlo todo tal como sucedió. Apenas pasaron unas horas desde que se confirmó la muerte de Tito Rojas, cuando ya circulaban versiones distorsionadas, teorías sin fundamento y comentarios crueles en redes sociales. La rapidez con la que la tragedia se convirtió en espectáculo la dejó paralizada. Mientras su familia trataba de organizar el funeral, algunos programas de entretenimiento comenzaban a insinuar que el artista había estado enfermo, que había recibido malas noticias, que había tenido una recaída física o incluso que había discutido con alguien esa noche. Keisha recuerda que ver esos titulares fue como recibir golpes en el pecho. ¿Por qué inventan? ¿Por qué no respetan?, se preguntó entre lágrimas. Lo más duro, sin embargo, no fueron los rumores en sí, sino la imposibilidad de defenderse. Ella sabía la verdad. Su padre estaba cansado, sí, pero estaba feliz. Había celebrado con los suyos, había reído, había bailado, había hablado con cariño y sin tensiones. No había señales de enfermedad grave ni discusiones ocultas. Y sin embargo, la narrativa pública se deformaba sin piedad. En esos días, Keisha aprendió que cuando la gente no entiende una muerte repentina, busca explicaciones incluso donde no las hay. Pero esa necesidad colectiva de respuestas se convirtió en una pesadilla para su familia. Un presentador incluso insinuó, en vivo, que quizás había algo que la familia no quería decir. Ese comentario, que ella escuchó por accidente mientras cambiaba de canal, la dejó temblando. Era injusto, hiriente, cruel, y aunque tenía la voluntad de aclararlo, simplemente no tenía fuerzas para hablar sin romperse. Uno de los episodios que más la marcó ocurrió una semana después del funeral, cuando un conocido programa de farándula anunció que fuentes cercanas aseguraban que existía un testamento perdido. Esa afirmación generó un torbellino de comentarios, acusaciones, sospechas, versiones inventadas sobre supuestas disputas internas por dinero. Keisha casi no dormía leyendo los mensajes que la señalaban sin razón. Lo que nadie sabía era que en ese momento, mientras el país entero opinaba, la familia todavía estaba tratando de procesar que Tito ya no estaba. El tema del testamento era para ellos irrelevante. Lo único que necesitaban era espacio para llorarlo. Pero las redes no perdonan. Hubo incluso personas que, aprovechándose del caos, dijeron públicamente que habían estado cerca del artista en sus últimas horas, inventando conversaciones, inventando advertencias, inventando escenas trágicas que jamás ocurrieron. Lo más difícil para Keisha fue entender que, mientras ella y su familia vivían un dolor real, otras personas usaban ese dolor como moneda para ganar atención. En una ocasión, alguien intentó entrar en el estudio privado de Tito, alegando que buscaba proteger algo importante del cantante. Ese episodio, que pocas personas conocen, obligó a la familia a reforzar la seguridad del lugar. No era un intruso peligroso, pero sí un fanático obsesionado convencido de que dentro del estudio había mensajes ocultos que debían ser revelados. Keisha recuerda que ese día se derrumbó. ¿Por qué no nos dejan en paz?, gritó entre lágrimas al cerrar la puerta del estudio. Era demasiado. La muerte de su padre, el dolor de su madre, el vacío de la casa, los rumores, los intrusos, los ataques, la presión de convertirse en portavoz cuando ella solo quería desaparecer.
Fue entonces cuando tomó la decisión final de alejarse por completo del ojo público. Si me quedo, me destruyen, pensó. Así comenzó su exilio emocional de 5 años. No concedió entrevistas, no asistió a homenajes masivos, no respondió a especulaciones. Eligió el silencio como una forma de proteger su salud mental y la memoria de su padre. Y aunque para el público fue un misterio, para ella fue supervivencia. Sin embargo, en ese largo período de sombra también hubo luz. Recibió miles de mensajes sinceros de fanáticos, agradeciendo por la música de su padre, compartiendo historias personales, enviando oraciones. Esos mensajes, los auténticos, los que nacían del corazón, la acompañaron en los momentos en que sentía que el mundo la señalaba. Poco a poco, entendió que no todo era ruido. Había amor real detrás del nombre de Tito. Esa comprensión fue esencial para comenzar a reconciliarse con el legado familiar. Pero esta etapa también le enseñó algo doloroso y profundo: que ser hija de un ícono significa vivir entre dos mundos, uno público y uno privado, y que ambos pueden chocar con violencia cuando llega la tragedia. Hoy, al hablar abiertamente de estos episodios, Kisha no busca confrontar ni vengarse, sino liberar lo que cargó en silencio durante años. Quiere que el mundo sepa cómo se siente verdaderamente perder a un gigante mientras eres arrastrado por el huracán de la opinión pública. Quiere que entiendan que, detrás de cada ídolo, existe una familia que sangra, que sufre, que ama. Y sobre todo, quiere que el nombre de su padre sea recordado por su música, por su humanidad, por su legado, no por los rumores que intentaron ensuciarlo. En el próximo capítulo, Kisha revelará detalles del estudio privado de Tito que jamás han salido a la luz, incluyendo objetos, escritos y grabaciones que cambiaron para siempre la forma en que ella entendió la vida y el espíritu de su padre. Lo que viene, asegura, es una de las partes más íntimas y conmovedoras de toda su historia. Después de escuchar todo lo que Kisha ha cargado en silencio durante tantos años, es imposible no sentir el corazón apretado. Ella no solo perdió a un ídolo como lo vio el mundo, perdió a su padre, a su apoyo más grande, a la voz que siempre la acompañaba en los momentos difíciles. Su valentía al abrirse, al contar lo que nunca nadie supo, merece todo nuestro respeto y nuestro cariño. Por eso hoy quiero invitarte a que le dejes un mensaje de apoyo en los comentarios, aunque sea una sola palabra de aliento. Que ella sienta que no está sola, que su dolor es visto y abrazado por miles de personas que, como tú, valoran el amor, la familia y la memoria de quienes ya no están. Si esta historia te tocó el alma, por favor regálanos un like, comparte este video y suscríbete al canal. Eso nos ayuda a que más personas conozcan esta verdad, a que más corazones puedan acompañar a Kisha y a que sigamos creando contenidos que honren la vida de quienes dejaron huellas imborrables. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta comunidad que siente, respeta y acompaña de verdad.